nosotros ya le hemos dicho casi todo. Ahora vamos a tener la ocasión y la gran oportunidad, las dos cosas, de que Manolo Vilas va a conducir la tertulia literaria con los dos ganadores de los premios de novela y también con el poemario, y por lo tanto les invitamos a los tres a que suban, se sienten, preparen su botella y sobre todo nos cuenten cosas de sus obras, pero también de la literatura. Insisto, es una forma de rubricar muy bien el Día de los Libreros. Por cierto, nos acompaña uno de los libreros, veo al fondo a Víctor Castellón, que es el representante de todos los libreros de la provincia de Huesca. Gracias a todos ustedes por acompañarnos un año más y nos vemos, pues de momento, en mayo del año que viene con la próxima convocatoria. Buenas noches a todos y muchas gracias. A la parte más literaria de la sesión y de este acto, y me cumple a mí pues propiciar que estos tres grandes escritores y escritoras pues hablen de sus libros y nos digan, nos abran un poco el deseo de querer leerlos, ¿no?, a través de sus palabras. Yo debo decir, en primer lugar, que me fascinan ver estos tres libros, ¿no?, las maravillosas editoriales que hay detrás. Juan Vicente Piqueras en la colección Visor de Poesía, que es yo creo que es la colección más importante de la poesía española en estos momentos. Entonces, bueno, pues que el Premio Ciudad de Barbastro consiga llegar con su ganador a una editorial como Visor, pues a mí, como barbastrense y también como escritor, pues me parece casi un sueño cumplido, ¿no? El libro de Menchu Gutiérrez, nada menos, aparece editado en una de las colecciones de narrativa más extraordinarias. Tenemos aquí a Joan Tarrida, que amablemente ha venido a apoyarnos, y Galaxia Gutenberg está haciendo un trabajo extraordinario en la difusión de las novelas ganadoras del Premio Ciudad de Barbastro, aparte de haber hecho ya un libro que es maravilloso en su estética. La cubierta a mí me ha enamorado y no sé, yo creo que todos tenéis que leerlo, pero rápidamente, ¿no?, porque está maravillosamente maquetado y aparte de los contenidos que ahora hablaremos. Pero vamos, ahí es un motivo de satisfacción extraordinaria. Y lo mismo el trabajo hecho por Gara de Ediciones con la novela de Elena Chazal, escrita en aragonés, y que es también una edición preciosa, ¿no? Como objetos materiales, porque los libros son también objetos materiales, pues yo me siento felicísimo de tenerlos entre mis manos. Y yo quería, pues bueno, hablar un poco con vosotros tres, ¿no?, libremente, que no sé por quién empezar. Yo creo que voy a empezar por Menchu, por ser, bueno, por ser el premio de narrativa, ¿no?, y que ha sido muchas veces el buque insignia de estos premios. Y le quería... La novela de Menchu es una novela que a mí me ha conmovido y me ha emocionado profundamente. Es una novela de un intimismo deslumbrante, incluso sobrecogedor, ¿no? A mí me gustaría un poco preguntarle, y a partir del título, La ventana inolvidable, la originalidad de la novela, esa voz maravillosa que nos habla y que nos conmueve y que nos emociona, de dónde viene, cómo surge, qué hay detrás, todas las referencias culturales que hay dentro de la novela, esa mirada portentosamente literaria que nos seduce. Es muy difícil hablar de un libro en el que hay tantas voces como ventanas, y que es un libro poliédrico. Entonces pensaba, a la hora de presentar el libro, hablar de la emoción que lo pone en marcha, que es una emoción muy concreta. No desvelo nada del libro, pero aparece contado en la primera página del libro, y quizá puedo añadir un poco más de biografía, de autobiografía. Yo pasé mi infancia en una casa en las afueras de Madrid,
que tenía una casa de 3 plantas con una torre. Y la torre tenía estas ventanas geminadas. Yo llegué a esa palabra, a ese término arquitectónico cuando pude por fin consultar un diccionario de estos ilustrados antiguos y digo, es esto lo que hay en la torre de nuestra casa, y son estas ventanas gemelas, duplicadas, que de alguna manera parecen los ojos de la casa, ¿no? Te evocan un poco, o a mí me lo parecía. Yo, cuando esta casa finalmente la vendió mi familia, por razones muy largas de contar, yo vivía en Inglaterra, estaba estudiando allí y entonces no me pude, es una casa importantísima para mí, y no me pude despedir de la casa. No pude llevar a cabo, estaba muy unida a este espacio. Y no pude llevar a cabo una especie de ritual de despedida al hacer algo. Entonces, de repente, recordé las rejas que había en algunas de estas ventanas y le pedí a mi madre que conservara una de esas rejas, puesto que la casa se iba a demoler, que la conservara para mí. Cosa que ella hizo. Esa reja todavía está en una habitación en una casa en la que vive ahora mi madre. Y es una habitación donde paso mucho tiempo cuando voy a Madrid y voy a verla. Y siempre he pensado, esta ventana, esta reja, está interpelándome, está demandándome algo. Me di cuenta de que no era tanto el objeto, sino lo que ponía en marcha. Ponía en marcha la memoria. Era como una especie de máquina del tiempo. Y bueno, esa ventana estuvo siempre ahí. Pasados los muchos años, leyendo a Pessoa, en el libro del Desasosiego, él cuenta un viaje que hace en tren de Cascais a Lisboa. Y entonces, bueno, con esta imaginación prodigiosa que tenía, pues él va viendo cada ventana, se imagina viviendo en esa casa, se imagina una vida, llega exhausto de un regreso de un viaje tan corto, parece que ha dado la vuelta al mundo. Y yo pensé cuando leía aquello, yo hago lo mismo. Es una pasión mirar ventanas, preguntarme qué hay al otro lado de una ventana. Este título, como decía al principio, se titulaba Una luz en la ventana. ¿Qué hay cuando descubres en un edificio en la noche que está apagado, todo el mundo duerme y de repente hay una luz encendida? Inmediatamente pone en marcha la imaginación. ¿Qué está sucediendo en su interior? O esa luz en la ventana que parece que dice que toda la casa está en vela, o un cristal roto, bueno, quizá no me quiero tampoco extender demasiado pero bueno, es ese el tipo de emoción que pone en marcha el libro. Y luego comienzan naturalmente las reflexiones. Quizá de momento. Sí. Digo yo que no quiero acaparar. Menchu ha lanzado una pregunta, dice, ¿qué hay detrás de esa ventana? ¿No? ¿Qué hay detrás de esa ventana? Y se me ocurre, fíjate, cómo la literatura crea intersecciones. Bueno, ha habido una que es la de Pessoa, que yo creo que está en los 3 que estáis aquí, ¿no? Y Lisboa. Luego hablaremos de eso, pero tú has preguntado qué hay detrás de una ventana, ¿no? Y yo le pregunto a Juanvi Piqueras, ¿qué hay en una habitación vacía? Porque el título del libro de poemas de Juan Vicente Piqueras se titula La habitación vacía, ¿no? Bueno, es una pregunta que yo traslado al público. ¿Qué hay en una habitación vacía? ¿Alguien puede contestar? ¿Qué hay en una habitación vacía? Nada, en principio nada. No, nada. Juega con ventaja porque él ya sabe qué hay en una habitación vacía. No lo que yo quiera, no. No, ojalá, si lo que yo quiera, si el mundo estuviese al servicio de lo que yo quiero. El libro comienza con esta pregunta, ¿qué hay en una habitación vacía? Y es un poema que es un requiem a Carlos Edmundo de Ori, que es el gran poeta gaditano que murió en
en 2010 y al que le gustaba hacer esta pregunta en las cenas y a las personas desconocidas cuando las encontraba. ¿Qué hay en una habitación vacía? ¿Tú qué crees que hay en una habitación vacía? Con acento gaditano. La gente se quedaba perpleja, decía nada. Y él decía, no, nada es nada. Yo te he preguntado qué. Y entonces proponía un juego y ese juego es el que da título al libro y el que da título al poema que lo abre, ¿no? Y en una habitación vacía la gente descubría que estaba llena de clavos, de telarañas, de polvo, de silencio, de un rayo de luz que entra por la ventana, del cuadrado que deja en la pared la ausencia de un cuadro, de una hormiga extraviada, de un dibujo en la pared, de un mundo infinito de olores, de música, si es que hay música sin alguien que la escuche, y al final se convierte en la gran metáfora del tema de este libro, que es, bueno, es un tema, es monotemático, es un poco arriesgado porque todos los poemas tienen el mismo tema, que es un tema innombrable, desagradable, muy ingrato, y más en nuestra sociedad donde nadie, si tú quieres romper una fiesta, tienes que sacar ese tema y ya está. Es decir, es ese algo que nadie quiere ver y nadie puede evitar. Entonces, bueno, es un homenaje a todos los amigos que ya han desaparecido, pero que siguen conmigo y aborda ese gran misterio que yo creo que está en el origen de todos nosotros, del origen del arte y el origen de la poesía, que es este eterno ciclo por el cual las cosas desaparecen para poder existir de otra manera y para que otras cosas nazcan y para que se abran ciertas cosas hay que cerrar otros ciclos. Entonces, el libro tiene 2 capítulos, el primero se llama Ya no y el segundo Todavía no, y el primero son homenajes a personas que ya no están. Y por citar a Pessoa, al final Pessoa dice, la muerte es solo la curva del camino. Es decir, alguien de pronto da la curva y ya no lo ves, pero esa persona sigue existiendo, ¿no? En los poemas de Manolo Vilas, en su gran libro, la presencia, o sea, los vivos y los muertos estamos siempre juntos. No es cierto. O sea, estos poemas están escritos en ocasiones por gente que ya no existe o desde un punto de vista subespecie eternitatis, o sea, pensando en uno mismo en pasado. A mí me gusta pensar en mí mismo en pasado como para ir acostumbrando, que no me pille de sorpresa. O sea, decir, bueno, cuando venga la muerte le diré, bueno, pues yo ya te conozco de sobra. Y ese es el tema del libro. Lo que ocurre es que las maneras de aproximarse a ese misterio pues son variadas, ¿no? Quizá lo que haga soportable la lectura de este libro es que bajo un único tema hay distintos acercamientos, distintas voces, hay poemas en primera persona, poemas donde la voz es de otros, poemas donde, en fin, no sé. Pero el que no quiera saber nada de la muerte, que no compre el libro ni nada. No, o sea, ya os lo digo. No, porque no estoy de acuerdo, porque Juan Vicente es verdad que es un libro existencial, pero es un libro también de profundo amor a la vida, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y hay otro tema, déjame que si no, no te van a comprar el libro, hombre. Juan Vicente es un gran vitalista. Los grandes vitalistas, como tú, como yo, y como Menchu y como Elena, porque escribir es un acto de fe en la vida, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Atisbamos siempre cuándo se acaba la fiesta, ¿no? La fiesta maravillosa de la vida. Y esa es un poco la reflexión que hay. Quizá está en los 3 libros, ¿no? Que es la reflexión sobre... La parte más amable de la muerte, digamos, que es la de la temporalidad, ¿no? Es decir, la reflexión sobre el tiempo, porque el tiempo es donde tú vives, ¿no? Y a propósito del tiempo, que yo creo que es un tema que está en los tres libros, yo le quería preguntar a Elena Chazal qué pasó en el verano de 1987, ¿no? Que es también un tiempo ya lejano, ¿no? Pues sí, es lejano, pero vamos, ahí está. Bueno, pasó que desaparecieron 2 chavales en París, 2 chavales que eran hijos de migrantes, ¿vale? De distinta nacionalidad.
Uno era de origen español, el abuelo, o sea que ya era de tercera generación él, y el otro argelino, ¿vale? Y bueno, y estos, pues, digamos, tienen un nexo de unión con otra persona que es portuguesa también, hijo de un portugués que emigró hacía unos años. Y bueno, pues son, digamos, de tres nacionalidades. Esto es como aquello del chiste de un francés, un inglés y un español, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Eran tres nacionalidades distintas con un proyecto, entre comillas, común, ¿no? Que no voy a desvelar, desde luego. Pero bueno, como es el final de una trilogía, los personajes, digamos que vienen ya de atrás, ¿no? Han evolucionado. Estos son jóvenes, pero son hijos de... o nietos. Entonces, todo empezó con la novela primera, Lo que nunca se olvida, siguió con Los tres piñols y esta es, Quan tornen, pues es el final de la trilogía. Es una reflexión sobre la emigración, sobre la amistad entre migrantes de distintas nacionalidades, sobre un poquito también la exclusión social en un país pues como Francia, que en teoría pues acoge, ¿no? a todo tipo de gente, pero bueno, ellos pues tienen sus problemas también, ¿no? A la hora de adaptarse por distintos motivos, de religión, de lengua, de lo que sea, ¿no? de fondo, de origen, de todo. Entonces, ahí empieza, digamos, bueno, no sé si es en la página 10 o en la 12, empieza esta desaparición, también visto desde la óptica de la abuela que está en España. Entonces, hay aquí, pues, digamos, un poco la historia de aquí y de allá, contada desde el prisma de la abuela, desde el prisma del padre que vive en París, en fin, desde distintos prismas se va, digamos, conformando toda la historia, ¿no? Y aparece también, pues, digamos, lo que es el viaje como si fuera una catarsis, un movimiento anímico que cambia a las personas. El viaje, El que es otro de los clásicos de la literatura. Sí. Y al hilo del viaje hay un espacio que, fíjate, casi también hace de intersección entre vuestros tres libros, que es Portugal, con el espacio Sí. de Lisboa. Tú antes has hablado de Pessoa, tú también has hablado de Pessoa. ¿Qué pasa allí? ¿Os encontráis? Bueno. Pessoa, ¿qué es para vosotros? Y para ti Lisboa, que es escenario de tu novela, tú has mentado a Pessoa y Juan Vicente es un hijo póstumo de Fernando Pessoa, aparte de Carlos Edmundo de Ory, que lo ha evocado estupendamente. Bueno, sí, ¿Qué melancolía portuguesa hereda un escritor o una escritora española de esas tierras, ¿no? Tan cercanas por un lado y a veces tan distintas de las nuestras, ¿no? Bueno, yo viví en Lisboa, nos vimos en Lisboa, sí. Paseamos juntos por Oporto en una ocasión, ¿te acuerdas? Con una charla metafísica. Exactamente, sí. Que íbamos hablando de nuestras crisis existenciales y haciendo fotos. Sí. Y bueno, Pessoa, pues para mí es, dentro de la poesía, uno de mis padres, ¿no? Yo considero, tengo un sentimiento de gran ternura hacia Fernando Pessoa, que murió muy joven. Y en La habitación vacía está también muy presente. Sí, es un... y bueno, hay unas palabras de un autor al final en la contraportada que me llaman hijo póstumo de Fernando Pessoa, y así me considero. Me parece uno de los grandes poetas del siglo XX. Y respecto a los temas que estamos hablando aquí, ella ha nombrado el libro del desasosiego, pero hay un poema maravilloso que es Al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra, en que él va en un coche prestado desde Lisboa hasta Sintra y no sabe ni por qué va a Sintra. Va a Sintra porque quería dejar Lisboa, pero sabe que cuando llegue a Sintra va a querer irse de Sintra y va a querer volverse a Lisboa. Y mientras tanto, en una curva ve una casa de campo y ve a una niña en una ventana iluminada que tiene. Y entonces
ve que la niña lo mira y piensa, seguro que esa niña, al ver el Chevrolet, que no es mío, estará pensando, uff, quién sabe quién va ahí y podría ser yo su príncipe azul. Y sin embargo, para mí ella es como un punto de referencia en que a mí me gustaría cambiarme por ella y vivir en esa casa y no tener que estar yendo de Sintra a Lisboa sin ningún sentido cada día, en coches prestados, como en vidas prestadas, ¿no? ¿Y la ventana inolvidable tiene algo del libro de Desasosiego? Bueno, Esa manera es reflexiva, la digresión, Hombre, a mí- el debate interno de uno mismo, ¿no? Pues probablemente también. Es un libro lleno de luces y de sombras. El otro día me preguntaban, ¿es un libro de luz? Quizá pensando que otros míos eran más oscuros anteriormente. Y yo pensaba que es que realmente la ventana está hambrienta de luz, ¿no? Pero en este libro también hay ventanas cegadas, hay ventanas con cristales rotos y naturalmente esas notas sombrías están. No puede ser de otro modo. También este es un libro de la muerte, también lo es. Como si decía que es un libro de la vida, es también un libro de la muerte. Todo libro de la vida es libro de la Es un muerte. libro de Eso la en muerte. vuestros dos libros es un denominador común. Claro. El otro día estaba recordando una imagen que vi en la prensa cuando se inició la terrible guerra de Ucrania y no recuerdo el nombre de este escritor de Kiev que mostraba la ventana de su casa tapada con sacos terreros y de qué modo comunicaba esta imagen que la ventana son los ojos de la casa, la nariz por la que respira, Fragilidad también por la que claro. puede entrar Entonces, pues esta historia no está en el libro, pero está de otra manera, está también. Y de Pessoa es un autor para mí casi infinito. Decía Juan Vicente que es su padre, digo, yo pienso, es mi padre y mi madre. Y me entusiasma, es un autor para releer siempre y me fascina especialmente esa capacidad de desdoblarse, que yo también creo practicar de otra manera, pero también practico la multiplicación y el desdoblamiento. Es una de las grandezas de la literatura, ¿no? Que Sí. Pessoa exploró de manera maravillosa. Sí, es un hechizo. Esa sí. capacidad que tiene es un hechizo de transformación. Y Quantornen tiene un espacio que es Lisboa, ¿no? Sí, sí. Y ahora estaba pensando en un momento en que uno de los personajes, que no es de estos tres que comentaba, sino del padre de uno de ellos, que estuvo mucho tiempo en Francia y hace una reflexión existencial, una especie de balance, digamos, de su vida en Francia y de lo que ha dejado en Portugal, en Lisboa, y vuelve. Y hay una escena en que va paseando por el casco antiguo y de un bar sale la música de un fado, ¿no? Sale la música de una mujer cantando en directo un fado, ¿no? Y el hombre entra y se queda allí parado en la puerta. Hay que contar el contexto, que el hombre está muy desamparado y a mayor, y está a punto de desmayarse al oír aquella música, ¿no? Porque le retrotrae en el tiempo a su vida anterior y a la historia que tenía previa antes de marchar a Francia, que marchó joven por cuestiones laborales. Entonces se le acerca a una de las camareras y se da cuenta, ¿no?, de que está a punto de desmayarse y pues le da, no sé si es un poquito de agua, no recuerdo lo que le da para entonarlo un poco, ¿no? Y pues eso, en ese momento él, digamos que revive una serie de vivencias que tuvo, que había olvidado, ¿no? Que había olvidado desde que estaba en Francia, claro. Aparte de que, reconoce luego a una serie de amigos y de paisajes y de
monumentos también, ¿no? Pero ese momento es importante, sí. Muy bien, pues yo creo que, aparte de lo que digan los escritores sobre sus obras, que no deja de ser, de alguna manera, a veces una lectura más, ¿no? Creo que lo más importante sería, a mí me gustaría, vamos, es una petición que os lanzo, que es que nos leyerais algo, ¿no? Si os parece bien, ¿no? Y así yo creo que los espectadores pues van a escucharos en vuestra propia voz pues vuestra creación literaria, ¿no? Entonces yo creo que Menchu, pues adelante. Pues ahora yo tengo una petición que hacer, que es mis gafas. Las gafas de Menchu, por Porque, supuesto, y ya sí, yo me encargo. Juan Vicente, que ya viene sabes, provisto Que de no sus cunda el gafas. pánico. Sí, Pero claro. a mí yo creo que un escritor Es que es no veo nada. siempre la página que ha escrito, ¿no? Y por eso yo creo que está muy bien que... Menchu, ¿tú sabes cuál es la última frase que dijo Pessoa en el lecho de muerte? Pues no, creo que no. Dijo dos, una en inglés, porque sabes que él estuvo Sí. a punto de ser un gran poeta inglés, porque Sí. y Alexander Schick escribe todo en inglés. Una parte de la obra de Pessoa era en inglés. Entonces él dijo, I don't know what tomorrow will bring, yo no sé lo que mañana me trae, pero la última frase fue, dadme mis gafas. Antes de morir pidió las gafas y se las puso y murió. ¿Qué había que ver después de muerto? Eso No queda ahí. no sabía ¿En esto. qué habitación entraba? Pues sí, esta fue la última. Goethe pidiendo luz y Luz, él las esa estaba gafas. pensando la de Goethe. La de Goethe, luz, sí. Y había una, puedo contar una breve anécdota, Sí. que así se la dedico a los compañeros de los talleres de Menorca, porque me la contaron en Menorca, gracias a Mariona, a Fonseré y a todos los compañeros que han venido a acompañarnos. En un taller, hablando de la muerte precisamente, me contó una anécdota de que iba paseando con las dos hijas, tenía dos hijas, creo que era una amiga de una tallerista, que iba con una niña mayor y una más pequeñita. Y la mayor ya estaba en la edad en que se obsesionaba por la muerte y le dijo, mamá, ¿qué pasa después de la muerte? Y ella, claro, tragó saliva y dijo, a ver, ¿cómo se lo explico? ¿Y qué le digo yo? Entonces se puso didáctica y ecléctica y le dijo, pues, hija, no se sabe bien. Hay unos pues, que piensan que hay un cielo y un infierno, los buenos van al cielo, los malos van al infierno, pero hay otros que piensan que el alma se separa del cuerpo y que luego el alma se reencarna en otro cuerpo. Hay otros, en cambio, que piensan que no ocurre nada, que se vuelve a la tierra. Empieza a explicarle, la hija se aturde y le dice, mamá, pero es que unos dicen, yo lo que quiero saber es qué pasa después de la muerte. Que no me lo estás diciendo. Y le dice la pequeña a la mayor, es que no estás entendiendo a mamá, es sorpresa. Es sorpresa. Entonces, yo creo que lo que ocurre después de la muerte es sorpresa. Entonces, la habitación vacía es eso, es sorpresa. Bueno, podéis. Bueno, ahora voy a buscar algo que no lo... Pero yo había pensado, si hay que leer una carta. Me parece que están al final las cartas. Perdonadme un momentito, pero creo que eran por aquí. Para que Sí, sea por una mientras, cosa sí, un si poco acaso. breve. Bueno, como yo lo tengo ya encontrado, Vale. Mientras tú Muy lo bien. buscas, Y Merche, pues... yo leo el poema que da título al libro, que se llama La habitación vacía. Sí. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Preguntabas. Guardábamos silencio. ¿Qué hay en una habitación vacía? Los que no conocían el juego tal vez decían nada. Y tú decías, no, nada es nada. He dicho que. Hasta que alguien decía, por ejemplo, silencio. Y tú decías, sí. Y otro decía, polvo. Y el juego comenzaba a tomar vuelo. Unas huellas de pasos en el suelo, un fantasma, un enchufe, el agujero de un clavo, la penumbra, el cuadrado que deja en la pared la ausencia de un cuadro, un hilo, una carta en el suelo, la huella de una mano en la pared, un rayito de sol que entra por la ventana, una telaraña, un trozo de papel, una uña, una hormiga extraviada, la música que llega de la calle, pero hay música sin alguien que la escuche, una mancha de humo o de humedad,
garabatos o pájaros o nombres o dibujos de Laura en la pared. Tú ibas diciendo sí o no. Tú lo sabías. Eras el inventor del juego. Tú ya sabías, Carlos, lo que hay en la habitación vacía donde acabas de entrar. Era uno de tus juegos preferidos. ¿Qué hay en una habitación vacía? Un fantasma. Ya lo han dicho, sí, pero el que yo digo es otro. Gracias. Pues ahora, Menchu, Sí. te toca. Bueno, en el libro hay un momento en el que creo que todo el mundo entenderá que todos nos vimos reducidos a una ventana, a lo que la ventana nos traía. Entonces hay una colección de cartas, voy a leer una de ellas. Querida M, la ventana del salón me permite ver el final de la acera, la esquina de la calle, los balcones, las farolas antiguas, el punto de fuga trazado por el perro que dobla la esquina y tras dejar un reguero de orina desaparece. El mundo se encuentra al doblar la esquina, como el mundo se encontraba al final del último cabo cuando navegábamos hace cuánto tiempo. Todos reducidos a nuestras ventanas, como en las largas marchas por la montaña, mirando siempre dónde colocaba el pie para no caer, a veces sin mirar el cielo o el paisaje durante largo tiempo, me parecía que terminaba por reducirme a mis botas. Recuerdo a Leonora Carrington cuando recomendaba poner un ojo en el microscopio y otro en el telescopio para conducirse por la vida, para no ser aplastada por la ignorancia de lo grande ni de lo pequeño. Ahora tiempo y espacio se concentran frente a la ventana, que es ambas cosas a la vez, microscopio y telescopio. ¿A dónde hemos venido a parar? Porque estamos parados. Aunque no pueda obtener respuesta, me pregunto sin cesar si esta será mi última casa. Me lo pregunto mientras desayuno, mientras repaso los contornos de los objetos de la habitación y, sobre todo, al llegar a la ventana. ¿Es este el último paisaje de mi vida, del que deberé nutrirme hasta el final? ¿O tal vez haya otra vida esperándome al doblar la esquina? Después de tantos viajes, de vivir en tantas casas, esta ventana dice que el mundo es toda la información que pueda extraer a partir de lo que ella me enseña. Elena. Bueno, yo leo el Sí, principio. bueno, lee porque, claro, en es alto que aragonés, está en claro, pero aragonés, que lo entonces, vamos a entender yo perfectamente. creo Además, que lo entenderéis, pero va a bueno, ser también un... es una forma de ver cómo suena, Claro, ¿no? exacto. Pues el principio del libro mismo. Ricardo Piñol siempre definía la vida como una volada. A lo millor perquè con la edad se sentiva como un missionet d'ixes chiquerrins y ligeros que volan ben alto, con el poco peso que ya le quedaba. A esa definición tan certera de la vida y que pareceba un pensamiento simple, añadiva otro encara más terrenal. Cuando uno pierde la fame, no te enamores guaire. Él siempre había tenido buen salterio para comer. A sovent em principiava con bel troç de llonganiza secallona y feba sogueta con un apañadijo, bel recau, la pieza de carne o pescau que tocase, y en los postres no tartiva perquè eva llaminero. Siempre trobava estribillos para comer. Eva de los que deixaban el plato ben replegau, perquè recordaba la necesidad de otros tiempos y no concebiva el malmeter la comida, que va algo importante en la suya existencia. Pero ixe salterio vaya aflojant con los años y en zagueras comeba no más miquetas. Se va a quedar seco como la caña la doctrina. Se le veía triste, como si tenise ya la volada feita. Y ixa volada de la que charraba de continuo, anda que un buen día va a torcer el cuello. Pasan a millor vida y rematan d'ixa traza el propio vuelo. L'home se va consumir d'enfermedad y d'añoranza de la suya tierra. No va a morir por envenenamiento con cabecetas de mistos, como alguno va a fe correr per astí. ¡Ay, las malas lenguas! ¿Cuánto peligro llevan? Pues
yo creo que después de haber escuchado esta sonoridad tan de nuestra tierra, tan del Alto Aragón, pues yo creo que es el momento de que las personas del público que quieran intervenir y aprovechar la presencia de los tres ganadores, pues que pregunten. Si quieren alguna pregunta, por favor. Siempre es bienvenida cualquier tipo de pregunta. Casi no los veo, pero bueno, ¿hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Pues yo creo que ya podemos dar por terminado el acto. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Nadie se atreve? Venga, hombre, Rita, hombre, claro, un aplauso para Rita Piedrafita, porque hay una persona en Barbastro que es Rita Piedrafita, que es una gran lectora, una entusiasta de la literatura, una persona que defiende desde las redes toda la actividad literaria de Barbastro y además una excelente crítica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es la persona estupenda para preguntar a nuestros ganadores. Adelante, Rita. Sí. Ujú. Hay mucha ficción. Hay mucha ficción, sí. Hay un arranque, como decía, autobiográfico, hay un final también autobiográfico, pero en medio hay. Lo que pasa es que, claro, cuando escribimos estamos también en la ficción, ¿no? Inevitablemente. Y bueno, digamos que a veces la hoja de una ventana es medio real, otra es... pero no, hay mucha ficción en el libro. Y de hecho, para mí ha sido un libro muy nuevo para mí, porque no suelo contar historias. Me interesa en general más crear una atmósfera. A veces, como decía antes, que no era tanto una biografía contada en ventanas como la vida, ¿no? Y yo pues siempre he pensado que no escribo sobre el médico, sino sobre la medicina, no escribo sobre un amante, sino sobre el amor en general. Tengo esa tendencia y esta vez me he sorprendido a mí misma contando también pequeñas historias. Estuve incluso tentada de escribir un ensayo sobre la ventana, que también lo hubiera disfrutado, pero me pareció que contar historias era infinitamente más poderoso para contar todo lo que me interesaba transmitir. De modo que hay algún fleco de algo que he vivido, hay algo que una vez escuché, pero lo escuché y algo quedó y yo lo he transformado. No hay mucha autobiografía estrictamente hablando. Ha sido también un placer abandonarme a la imaginación. Muy bien. ¿Alguna? Sí, ahí hay otra pregunta. Hombre. Claro. Quan jo escribir la primera novel·la no pensava en que iba a salir tanto detrás de ella. Jo penso que va ser perquè... Bueno, hola Ana, que no t'he dicho nada. Va ser perquè quizás los personajes tenían cierta potencia
de posibilidades, ¿no? De muchas posibilidades. Y entonces, quan va acabar la novela, pues, bueno, va estar un tiempo que no va escribir nada, perquè això se va publicar en 2005. Bueno, nada relacionado con la novela, me refiero, van salir otras cosas, pero bueno. Y posteriormente veía que esos personajes me perseguiban un poco, me perseguiban y querían hacer cosas y tal, ¿no? Y entonces sé cuándo va a salir Los Tres Piñols, pero ya va a ser, pues creo que en 2018 o por ahí. Y esto ya ha sido el colofón y la pandemia también, mucho tiempo para pensar y tal, pues porque prácticamente ha estado escrita en pandemia esta novela. Entonces ha sido un poco paulatino, no era premeditado ni muchísimo menos. Lo que sí que veo que ahora ya pues está como un poco ya saturado la saga de los Piñols. Digo, yo creo que con la tercera ya vale, me parece, ¿eh? No sé, nunca se puede decir de esta igual no beberé, pero... Claro. Es que la primera se va a quedarse un poco colgada, Marina en la Torre Eiffel, con aquel cuelgue que llevaba ella de indecisión y de tal, bloqueo mental, y daba pie para hacer otras cosas, ¿no? Para escribir más sobre el tema. Y entonces, pues ahora los personajes han evolucionado, porque la primera novela era aproximadamente desde el año 34 al 68, empezó aquí en España, luego la Guerra Civil, tal, y después el exilio, en fin, hasta el 68, hasta mayo del 68. La obra de teatro era más bien en el mismo año, en el 68 prácticamente, porque eran unos episodios curiosos de unas crisis, y ahora cuando ha brincado al 87. Yo pienso que, en fin, ahora en este momento pienso que ya está concluido. 3. Eso. Sí. Bonito. Sí, ahí. ¿Eso lo he escrito yo? ¿El qué? ¿Eso? ¿Está aquí? ¿Eso? ¿En un poema? ¿Qué has leído el libro? ¿Lo has leído el libro tú? Es que yo todavía no lo he leído. Espera, es que me lo acaban de dar. Sí. Sí. No lo habrás leído, pero lo has escrito. Sí. Que es distinto, son verbos distintos. Sí, son verbos diferentes, ¿eh? Escribir y leer no se parecen. Y no... ha dicho algo Manolo que es muy interesante, y es cuando ha hablado de la relación entre vitalismo y conciencia de la muerte. Yo creo que están muy relacionados. O sea, el memento mori y el carpe diem bailan agarrados, o sea, van unidos. Es decir, si yo soy un hombre vitalista, como he visto que, o sea, recuerdo en Grecia que íbamos un grupo allí de escritores y tal, y en cuanto vimos el mar, ahí hubo dos que se desnudaron enseguida y no se fueron al mar y no querían saber nada de la vida, que éramos aquí, Manolo y yo. Y era como que no nos sacaban del agua. No nos sacaban del agua porque sabemos que en cuanto nos saquen del agua nos morimos. O sea, la cuestión es esa conciencia de que mañana no existe, ¿no? De que el día que te mueras va a ser hoy también, de que siempre mañana y nunca mañanamos. Mañana no se sabe, como la frase de Pessoa. Y entonces hace que tú tengas unas ganas de vivir y unas ganas de coger las rosas bien frescas y de tal, que están unidas como el sol y la sombra, ¿no? Esto yo creo que no responde para nada a lo que has preguntado, pero queda bien, ¿no? O sea, porque
Es que no me acuerdo lo que has preguntado, yo tengo una cabeza muy mala. No, porque has nombrado un verso que no me acuerdo de dónde está, del halcón. No sé. Pero lo has escrito tú, Juanvi. Lo has Sí, escrito. no, voy a tener que leerlo. No tengo ganas de volver a leerlo. Y ¿había otra pregunta por ahí? Sí. Sí, es verdad. Bueno, te oímos. Es que está difícil porque acabamos de intercambiar credenciales. Yo llevo un poquito de ventaja porque había leído Yo no leí, sí. unos poemas que publicó con antelación y ya estaba, a mí me pasaba como a este señor que ha hablado antes. A donde quieras te llevo. Pero luego después, luego más tarde. Te llevo. No me imaginaba que esto pudiera tomar esta deriva, esta reunión. Pero, no, habla, estabas ahí. Es que a mí también se me ha olvidado lo que iba a decir. No, si es que las cabezas ya Esto se empieza a ponen... ser- Esa es Era el otra. cambio de la ventana y la habitación. Ah, sí. Sí, de todas formas, has dicho que un libro son poemas, otro libro en prosa, pero yo he de decir que el alimento de este libro, de La ventana inolvidable, también es poético. Yo siempre he pensado que la poesía no es patrimonio de un lenguaje, no es patrimonio del poema, que la poesía realmente es el alimento de todos los lenguajes creativos, de la prosa, el libro de Ordesa de Emmanuel Vilas está lleno de poesía cuando escribe en prosa. No hace falta llegar al final para estar leyendo poesía. Entonces, la música, todos los lenguajes, yo creo que lo que hace perdurable cualquier lenguaje es precisamente la poesía. De modo que yo no haría tampoco este intercambio, digo, como géneros, ¿no? Porque no creo que sea tal. Y con respecto a lo que he leído, pues yo en este bellísimo poema que ha leído Juan Vicente ya estaba también inundando la habitación incluso de una habitación vacía dentro de la habitación vacía. Exacto. Así como un juego de muñecas rusas, de habitaciones vacías en el interior de habitaciones vacías, ¿no? Como buscando un no va más del vacío. Pero bueno, me ha salido Es así que yo creo de que pronto. además Chus es poeta. Claro. Es decir, este Que libro... Mencho es poeta también. Cuando tú has dicho un libro de prosa, atención, has dicho un libro de prosa y uno de poesía. Ojo con esto. La diferencia está entre prosa y verso. Y la diferencia entre prosa y verso también es, a ver, lo tonto que uno es también, ¿no? Es decir, si tú escribes y antes de llegar al margen derecho te vuelves, como si hubiese un calambre que te lo impide, haces así, eso se llama verso. Pero sí, no, a estas alturas, en 2022, la diferencia es eso. O sea, es eso. O sea, si vuelve antes, como te acuerdas con la máquina de escribir que hacían cling, pues si te hacen cling y vuelves, eso es verso. Si Yo tú he eres... Yo he oído decir hasta que los poetas son muy vagos y que no acaban Sí, la línea. pero si tú llegas al final, al margen derecho, a lo mejor porque quieres llegar a final de mes también, quiero decir, sabes que si la línea llega a final del esto, tienes más posibilidades de llegar a fin de mes que si se vuelve antes. Entonces, aquí están los ejemplos. Quiero decir, No, y eso ¿sí o no? me recuerda a Umbral, que a Umbral Damaso Alonso le decía, tú Umbral tendrías que escribir poesía. Y Umbral decía, pero yo tengo que pagar facturas. Yo escribía poesía. Claro, por ejemplo, ahora que nombro Umbral, ¿no? Yo acabo de releer hace poco Mortal y Rosa, un libro que es de una poesía
conmovedora, ¿no? Si lo llega a escribir en verso, pues había, mira, Pepe Hierro, que se cumplen 100 años ahora, y yo fui muy amigo suyo, contaba una anécdota muy graciosa. Dice, la gente dicen que a la gente no le gusta la poesía. No es verdad. O sea, la poesía, existe el calambre poético, porque eso yo lo he visto en la Feria del Libro. Yo he estado allí horas y yo he visto que la gente coge un libro y si es una novela está allí y mira. Pero si abre y son versos, hace ¡ah! Como si, o sea, que es... ese es el calambre lírico. El calambre de la poesía es que la gente abre y tira el libro porque dice, no voy a leer yo esto, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es por qué seguimos escribiendo versos. Esto es lo que yo no entiendo. Bueno, como veis... No lo entiendo. Bueno, pues, no lo entiendo en mí, quiero decir. Soy el que lo hace, con esta reflexión. Con esta llamada a una cosa que está bien siempre, que es el humor y la risa y la comedia, que también forman parte de la literatura, pues yo creo que vamos a cerrar ya el acto. Pero sí recordar que la literatura, que estos tres escritores que tenemos aquí ponen el 50%, pero el otro 50% sois vosotros cuando compréis el libro y lo leáis y el libro de los tres escritores que están aquí, pues toque vuestro corazón. Yo os invito a leer estos tres maravillosos libros y que así el círculo de la literatura se cierre de manera perfecta. Y ya un aplauso para ellos y para vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y a leer los libros. Gracias. Gracias.